a Fernando por la invitación. La idea justamente de hoy era compartir parte de un trabajo que comencé el año pasado, pero que considero que todavía no está terminado, si bien fue entregado y aprobado. Quiero seguir como buscando un poquito más de algunas puntas que considero que son posibles todavía. El título, como ustedes pueden ver, es Señoras Conspiradoras, participación femenina en política desde la Villa San Pedro del Grano en 1837. Ayer el historiador Óscar Padrón Fabre se refería a este hecho y a su contexto, y bueno, justamente la idea fue retomar a partir de una consulta a su libro que conocía desde mucho tiempo atrás, para un trabajo que presenté en el marco del posgrado en Historia del Río de la Plata, y el curso se titulaba Política de lugares y sujetos, Montevideo entre la crisis colonial y los inicios del Estado oriental. Pero si bien el título indicaba Montevideo, el objetivo no necesariamente era que trabajáramos sobre Montevideo, sino que buscáramos otros justamente lugares donde se desarrollaban hechos políticos para poder verlos a través de una nueva mirada. Entonces, bueno, en ese contexto de ese curso de posgrado fue que recordé esta lectura de un texto antiguo del historiador Padrón Fabre y consulté si podía hacer sobre ese hecho de mujeres que conspiraban, mujeres que participaban de alguna forma política en Durazno en 1837. Mi sorpresa fue que cuando lo consulté para hacer el trabajo de la facultad, me dijeron que no lo conocía. Lo cual me pareció más importante todavía hacerlo, como forma de reivindicar la participación del interior, pero también de las mujeres desde un espacio que no era, por lo menos para la historiografía tradicional, no era Montevideo. Entonces, bueno, partiendo de algunas lecturas que nos indicaban en el seminario, seleccioné dos autores, que son François Xavier Guerra y Pierre Rosanmaillon, y tomé una idea de cada uno para aplicarlas a este hecho. De Xavier Guerra, lo que tomé es que justamente planteaba en el año 89, o sea que este texto de Xavier Guerra es un poquito antes del texto de Padrón del 91, planteaba la idea de que el problema era quién actuaba en la historia, o sea, de encontrar esos protagonistas que los relatos tradicionales muchas veces dejan de lado o no priorizan o los dejan en lo anecdótico. Lo que plantea Xavier Guerra es el problema con el actor, quién actúa, y eso lo llevaba a este hecho particular, y bueno, solo en ese hecho actuaban hombres, si eran las mujeres las que estaban señaladas, a las que fueron castigadas por realizar acciones de conspiración. Me parecía que era esa pregunta que hacía este autor podía responderse con estas mujeres. Y el otro autor fue Pierre Rosanmaillon, donde él hablaba de la historia política, o la nueva historia política, era un lugar donde se entrelazan múltiples hilos. Y sí, este texto es del 2003, y hablaba de esos múltiples hilos de la vida de hombres y mujeres. Y ahí sí ya les ponía de manifiesto, por lo cual me interesaba traer también esa lectura. Entonces, en función, los textos, en función de quién actuaba de Xavier Guerra y buscar esos hilos que se entremezclaban, que plantea Rosanmaillon, es que, bueno, justamente decidí tomar el lugar, como lugar de la Villa San Pedro del Grano, con toda la connotación de lugar de interés político que tiene en el período, por la presencia de Rivera y su tropa, y tomar como sujeto a estas mujeres que ya sabían que habían sido acusadas de conspiradoras en los inicios del Estado oriental. Entonces ahí formulé una especie de ecuación de alguna forma con los hechos, el contexto de los hechos, ubicándolos en julio de 1833, cuando Fructuoso Rivera se levantó en armas contra Uribe, y bueno, ¿qué había pasado ahí? Bueno, la acción de estas mujeres que allá por el año 37 fueron detenidas por
conspirar, pero ¿de qué forma conspirar? Lo que se encontraba en los documentos es que ellas habían copiado y repartido proclamas en favor de Rivera. Entonces, a partir de ahí, bueno, lo vinculé con cómo era la situación de la política al interior de ese Estado ambiental y la participación y acción femenina, especialmente en estas mujeres detenidas. Y acá yo pensaba, por el hecho de problematizar si cuando se producen estas rebeliones, solo los protagonistas son los hombres, o también hay otros protagonistas que son, vamos a decirlo de alguna forma, pasados por altos en el relato historiográfico tradicional, pero que también realizan una acción política, porque el hecho de copiar una proclama, de repartirla, es una acción política también, si lo miramos desde la nueva historia política. Y bueno, también entender que esta acción que ellas hicieron tuvo sus consecuencias y justamente para eso, a partir de, como les decía, mi texto de referencia era el de Padrón Fabri de 1991, comencé a revisar en qué otros trabajos sobre mujeres, que no son muchos, anteriormente había sido mencionado. Y ahí me encontré, bueno, con dos previos al de Padrón y con otro, que no lo puse acá, pero que también hacía parte a lo que es la historiografía, el relato historiográfico local, que sí nombraba a este hecho y que era la obra de Parashar. Entonces, bueno, lo que me preguntaba, después de todo esto, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Por qué este grupo de mujeres? Y bueno, ¿qué características, quiénes eran? Si bien en la proclama es anónima, pero a partir de la bibliografía, especialmente de la citada por Padrón y por Calesa, es que aparecían los nombres y pude ir a los documentos para encontrar justamente los nombres de ese conjunto de mujeres que habían sido partícipes de esta acción y que habían tenido las consecuencias de esta acción. Y los nombres que aparecieron, que en la mayoría de los casos los pude rastrear en la época, lo que arrojaba era que bueno, había vínculos que si bien ellas participaban en esa acción política, no lo hacían por modo propio, pero sí eran parte de una red social y familiar de los caudillos y fundamentalmente del caudillo que se había sublevado la Rivera. En esa investigación que pude hacer de estas mujeres que habían conspirado, aparecieron, bueno, acá tenemos la lista, y de esa lista, Narcisa Caballero era la esposa de un caudillo que acompañó a Rivera en esa sublevación. Saturnina Fernández de Martínez era, por un lado, un vínculo, podemos decir, familiar con Rivera, y también era esposa de un pulpero destacado de la villa. Y ambos eran muy cercanos al círculo social de Rivera en la villa San Pedro de Milán. También Carmen Fernández, Saturnina Fernández y Carmen Fernández eran hermanas de Ramona Fernández y tías de Ramonita Fernández, que como mencionaba el profesor Pablo Fabella, bueno, era una de esas mujeres que tenía un vínculo sentimental con Rivera durante un periodo importante. Entonces, bueno, acá por un lado estaba la esposa de uno de los caudillos que seguía Rivera, por otro lado estaban sus cuñadas, por ponerle de alguna forma, pero también estaba la hermana de Bernardina Fragoso, que era Carmen Fragoso. Y aquí fue interesante porque la prensa de la época encontré también que ya para ese año, 1837, a Carmen Fragoso, que era viuda en ese entonces, que llevaba adelante negocios, se la acusaba justamente de negociar en favor, de llevar unos cuellos a Montevideo en favor de su cuñado. O sea que acá estamos hablando, de un lado había una relación familiar, porque era su cuñado oficial, pero también había una relación o un vínculo económico. Entonces, bueno, estas mujeres, más allá de admirar a la figura del caudillo, no tienen, conforman una red de vínculos, y eso es lo que me parece importante justamente en estos
nuevas actrices de alguna forma que aparecen, y es justamente ver a la mujer dentro de esa red y formular, bueno, el caudillo no se mueve solo, se mueve con una red, y de esa red no es solamente masculina, sino que también es femenina. Bueno, ¿cómo podemos mirar? Las imágenes son ilustrativas porque al día de hoy no podemos encontrar imágenes de estas mujeres. Bueno, ¿cómo se podía conspirar en 1837 en favor de Rivera, que se había sublevado al gobierno de Uribe? Bueno, esa acción podía ser espiar, o sea, pasar información, o podría estar también algo más que hoy vincularíamos a la propaganda, si se quiere, y es el hecho de copiar programas y distribuirlos de forma directa e indirecta. ¿Cómo podía una mujer distribuir de forma directa? Bueno, siendo ella misma la portadora de ese documento, pero también, y acá hay otra red que se suma, y es que la mujer en ese contexto domina un mundo doméstico en el cual tiene poder sobre otros, por ejemplo, sobre sus esclavos. Y en este caso en particular, los esclavos también fueron protagonistas y también pusieron su cuerpo, podríamos decir, porque algunos de ellos fue justiciado por este hecho. Entonces, bueno, ahí aparecían las mujeres de alguna forma siendo parte de esta red por sus diferentes vínculos con el caudillo principal y los demás caudillos, pero también por esta acción de copiar y distribuir. Y ahí tuve la oportunidad de llegar al documento que es secretaria del Archivo General de la Nación, y que el profesor ya mostraba una parte, o sea, el título es lo que está en la parte de atrás de la contratapa de su libro. Bueno, este es el documento entero que se conserva en el Archivo General de la Nación junto con los expedientes. A estas mujeres, cuando las detienen en Durazno, las trasladan a lo que sería el cuartel de la Ciudadela. Esos documentos se conservan, bueno, ahí está justamente la información y la acusación que se hace de ellas, pero también, por ejemplo, en el caso de Carmen Fragoso, está lo que ella, o sea, su exposición de motivos de por qué estoy presa. El cuartel de la Ciudadela era en ese momento un lugar para detener este tipo de, podríamos llamarle, mujeres que subvertían el orden en ese momento. La programa que se conserva es un documento de una hoja de un tamaño mediano hacia pequeño, podríamos decir. Tiene una manufactura, como se puede observar, bastante delicada. Uno puede pensar que esa caligrafía, esa decoración, posiblemente no sea propia de una mano masculina, que ahí esté también la intervención femenina. Y sobre todo, una de las cosas que me llamaba la atención, como se llama el título, es orientales. Hay una idea del documento de Rivera como, de alguna forma, protector. ¿Ya? Y hay una invocación, la programa está firmada por Rivera, hay una invocación hacia esa protección, y sabemos, cuando vemos la historia de los caudillos, justamente una de las cosas que ellos proveían era esa protección para la población. Y bueno, lo que me interesó también, ya esto es, no es lo que tiene que ver con la escritura, sino con la conservación del documento, es que hay una señal como que se intentó ser quemado el documento. Lo cual también me parece que eso era significativo porque las proclamas, la mayoría de los casos, no se han conservado porque eran destruidas. Algunas de las primeras conclusiones que pude sacar para cómo aplicar esta nueva historia política a este hecho es la idea de sumar escenarios y protagonistas. Es un hecho que nos convoca a ver otros protagonistas que no siempre son vistos, mujeres y esclavos, pero que también convoca a otro escenario que no es el de la capital. Visibiliza acciones de otros personajes, o sea, las revoluciones no son solo los caudillos en primer lugar, sino toda esa red que está con ellos, que los acompaña y que también realiza sus acciones, que sostienen la acción central del caudillo. Y también la posibilidad de hacer nuevas preguntas, y es, de alguna forma, si solo la acción masculina es capaz de llevar adelante las luchas políticas en el siglo XIX, pero que este hecho evidencia que no, que también son necesarias esas
redes, especialmente estos otros protagonistas que aparecen como mujeres esclavos, y la última pregunta, y es en la que estoy un poco tratando de investigar ahora, es, bueno, siempre parece asociado a mujer y política con la búsqueda del sufragio. Pero ¿qué pasaba antes de buscar el sufragio? La mujer no se manifestaba, no intercedía. Bueno, estos hechos también nos demuestran que antes de buscar el sufragio, la mujer sí pudo interceder y pudo también realizar una acción que formó parte y sobre todo también a la que le puso el cuerpo tanto ella como los esclavos que ellas controlaban. Por eso me parece importante resaltar esto de la esclavitud como, bueno, otra forma de mirar. Muchas gracias.